Y entonces, Braulio, ¿cuál es la verdad sobre la muerte de Jaime Aguirre? Altagracia, por favor, suéltame para que hablemos en paz. No te voy a soltar hasta que me digas la verdad, aunque ya la sé. Solo te estoy dando la oportunidad para que te expliques. No hace falta que me tengas esposado. Sabes que yo no haría nada contra ti. ¿Y por qué mataste a Jaime Aguirre? Fue un accidente. Mira, si quieres comenzar una guerra en contra de Altagracia, hazlo. Pero lo que no entiendo es por qué insistes en incluirme cuando te he dicho que yo ya no quiero hacerle más daño a nadie. Altagracia es más poderosa que yo, pero juntos podremos contra ella. A ver, Rafael, ¿cómo hago para que entiendas? Solo tengo una fundación que se mantiene con donaciones. Donaciones como la que hizo Altagracia. ¿Qué le puedo hacer yo a esa mujer? ¿Qué daño le puedo hacer? Dime. Ya sabemos la manera en la que está operando. Primero acabó con la carrera militar de Alejandro y después lo desapareció. Seguro hizo lo mismo con Miguel. ¿Quién sigue ahora? Tú, Daniel. ¿Y me quieres usar a mí de carnada? Claro. Ya maquiló un plan en tu contra. Y esas mujeres te acusaron de prostituirlas, ¿no? Va a seguir insistiendo. Necesitamos estar muy atentos. Tenerla vigilada. Y aprovechar cuando cometa un error. ¿Por qué no llamas a Francisco y le pides que te ayude? Porque los necesito a los dos, Daniel. Tienes razón. Llegó el momento de buscar a Francisco Vega. Necesitamos aliados. Fui a la construcción para protegerte porque estaba preocupado por el encuentro que tenías con Yesenia. ¿Y qué pasó? Yesenia y tú estaban discutiendo sobre el dinero que le llevaste. Yo estaba ahí escuchando, pendiente de todo. Cuando ese viejo llegó enloquecido, quería verte y yo le dije que no podía subir. Forcejeamos, él tropezó y se cayó al vacío. ¿Y por qué nunca me lo confesaste? Porque me di cuenta que esa muerte te iba a separar de Saúl definitivamente. Yo sabía que no ibas a ir presa. Tu poder y la falta de pruebas te iban a liberar. La policía ni siquiera te interrogó. Pero sí lo confieso, Altagracia. Me callé para alejarte de Saúl. Por tu culpa, él cree que yo maté a su padre. Saúl es tu perdición, Altagracia. Tenía que hacerlo así porque tú no quieres darte cuenta. Si no dije nada es porque te amo mucho más que él. Tú hubieras hecho lo mismo. Si algo te estorba, lo quitas. Como hiciste con Jimena y con Mónica. ¿Y qué pasó con Saúl? Volví a dudar de ti como siempre. Ya cállate. Cállate. No quieres oírme porque sabes que es verdad. Eres inocente y Saúl nunca te creyó. Él solo quiere hundirte. En cambio yo lo daría todo por ti. Ya basta y cállate. Si no hablaste en el momento adecuado, ahora hablas demasiado. Debería cortarte la lengua. Córtamela. Córtamela si quieres. Pero si dejé que te echaran la culpa por la muerte de Jaime, fue para salvar a la dueña verdadera. A la Altagracia de verdad. No a la mujer débil en la que te conviertes cuando estás con Saúl Aguirre. Braulio está enamorado de otra mujer y te lo dijo así como si nada. Pues yo lo sé desde hace tiempo, pero a mí no me importa. Y le pedí que nos separáramos. ¿Te atreviste? Sí, pero igual no aceptó el divorcio. Bueno, este tipo está como el perro de las dos tortas, ni come ni deja comer. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con él. No, ni se te ocurra, ¿eh? ¿Estás loco? Tarde o temprano se va a enterar. Pero no por ahora. Yo tengo confianza en que se va a cansar de mí, que se va a ir con la otra, no sé. Es cuestión de tiempo. O mientras, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé. Por ahora hacerles útil. Ahora me encargaron un caso de una chava que está en la cárcel y no le han hecho juicio. Alguien que seguramente se metió en problemas con Altagracia. ¿De quién se trata? Aquí está. Se llama Mónica Hernández. No puede ser. Ven conmigo. ¿A dónde la llevan? ¿A dónde la llevan? Esa güey tiene palanca, por eso se la llevan. Su macho es abogado, yo misma lo oí. Oye, calma, vete, muévete. A ver, si salgo yo primero es porque
porque a mí me toca, ¿eh? Voy a hacer hasta lo imposible para sacarlas de aquí, lo prometo. Muévete. Nosotros también queremos salir. ¿Lo conoces? Justino, dime quién es. Perdóname, Valeria, pero no te puedo decir nada en este momento. Tengo que cuidarte. ¿Cuidarme de qué? Estoy embarazada, no soy ningún inútil. ¿Quieres que me calme? Entonces dime quién es. A ver, ya, tranquila, por favor, tranquila. No, pero dime quién es. Necesito que te calmes y que respires profundamente así. No, Justino, Es que es por habla. el bien de nuestro No, bebé. ni- Es que es algo que te he estado ocultando desde hace algún tiempo. ¿Y qué? ¿Qué? Pues nada, que esta mujer es muy cercana a un amigo mío. ¿Amigo de dónde? ¿De qué? Un amigo que se llama Saúl Aguirre. ¿Eres amigo de Saúl? Pues así, amigo, sí. Por supuesto que saludaré de su parte al director del penal de Veracruz. Licenciada, fue un gusto tener esta plática con usted. Lo mismo digo. Gracias por su tiempo. Que le vaya bien. ¿Sí? Saúl, yo sabía que te lo ibas a rifar porque nos ibas a sacar de las celdas de castigo, pero ¿cómo fue tan rápido? ¿Cómo lo hiciste? Le dije a la directora que conocía a alguien importante. ¿Estás bien? ¿Ya estás en tu estancia? No, ya nos está llevando la jefa. Pero pues me prestó su teléfono y me trajo a un lugar donde no hay cámaras para poder hablar. Sí, que te cumpla. A ella también le pague un varo para que te trate bien. Saúl, por favor, ya no quiero que sigas. Oye, ¿diste los nombres para que te visiten? Hay que poner a todos en una lista y eso solamente lo puedes hacer tú. Sí, eso lo hice desde que me ingresaron. No tengo palabras para agradecerte esto. En serio, es que como eres, como te estás comportando conmigo. Gracias. Siempre me andas salvando de todo. Tú has estado conmigo en mis peores momentos. Pues sí, pero ahorita no puedo estar y no estoy ahí contigo. Yo sé que todo lo que estás viviendo con tu jefe es un infierno. Mónica, te llevo conmigo. Eres el ángel que me salva de este infierno. Lo siento. Se acabó tu tiempo. ¿Está bien? Muévanse. Sí, vámonos. ¿Qué pasó, Adolfo? ¿Qué le pasó a Lázaro? Acabo de revisarlo y vamos a pasarlo a una habitación. Lo van a sacar ya de terapia intensiva y ya está mejor. Está estable, Yesenia. Su condición realmente no va a cambiar. Mira, tú sabes que si esto estuviera en mis manos... Sí, ya entiendo. Se lo llevan a otro cuarto porque para este hospital es muy caro tenerlo en terapia intensiva. Con permiso. ¿Qué pasó, mijo? Ay, bendito sea Dios. Dentro de lo malo hay una buena noticia. Gracias, mi amor. Ya sacaron a Mónica y a Margarita de las celdas de castigo. Así que hoy mismo las podemos ir a ver. Ay, qué bueno, por fin. Quiero ver a Mónica, que sepa que cuenta conmigo. ¿Pero y qué hacemos con Lázaro? No le podemos decir que su hija está en la cárcel. Vas a ir corriendo a decirle a Saúl que tú eres inocente y que yo fui el que mató a su A padre. ti no te importa lo que vaya a hacer ni a dónde voy. ¿Me vas a dejar aquí esposado? Siempre dices que no me harías daño, pero ya lo hiciste, Braulio. Dejaste que Saúl creyera que soy una asesina. Y lo eres, Altagracia, no nos engañemos. No estoy hablando de los monkeys. Como sea, mataste a Miguel Preciado y Alejandro Céspedes. Si Saúl se entera, ¿qué crees? ¿Se va a poner de tu lado? ¿Me estás chantajeando? No, yo no. Yo nunca le diría a nadie de tu venganza, jamás. A diferencia de Saúl, yo sí te entiendo. Altagracia, yo hubiera hecho lo mismo que tú, pero es tu decisión. Tienes que escoger entre Saúl, que nunca va a aceptarte como eres, o yo, que te amo por encima de todo y voy a seguir apoyándote en tu venganza. Más te vale que no intentes nada. Matamoros se quedará vigilándote. Ya te dije que no voy a tratar de escapar. Yo te amo. Si me amaras, te hubiera preocupado mi felicidad. Claro. Me imagino que ahora vas a ir a la cárcel. A soltar a Mónica porque está muy preocupada por la felicidad de Saúl. Saúl se fijó en Mónica solamente por despecho. Y en cuanto sepa que no tuve nada que ver con la muerte de su padre, mira, volverá conmigo. Y no trates de convencerme No voy de a nada. convencerte con palabras, sino con hechos.
¿Quieres que vaya contigo y confiese frente a Saúl? Lo haré. ¿Quieres que vaya a la policía y termine en la cárcel? También lo haré. Pídeme lo que quieras, Altagracia. Pero eso no va a cambiar la realidad. Saúl Aguirre nunca va a confiar en ti. Ve y habla con él. Ve. Aquí te espero. Como te he esperado toda mi vida. Dices que me amas y todo este tiempo fuiste cómplice de Saúl, que no ha hecho sino hundirme y culparme. No es lo que tú crees. Saúl es mi amigo desde la universidad. No lo veía yo desde entonces. Lo encontré aquí cuando vino a visitarte porque habías metido preso a su padre. Claro, y por eso me preguntaste acerca de la muerte de su padre. Todo tiene sentido. Bueno, yo quería ayudarlo, pero sin hacerte daño a ti, te lo juro. Saúl quiere hundirme. No, que no quiere hundirte. Él quiere ayudarte, quiere ayudarnos. Él es mi amigo. Me prometió que no te iba a hacer daño. Además, él sabe que te amo. Sabe lo de nosotros. Saúl, que odia a Braulio y me odia a mí, sabe que somos amantes. Te volviste loco. A ver, que Saúl no te odia, que quiere ayudarte. ¿Y cómo me va a ayudar? ¿Cómo me va a ayudar a mí? Pues liberándote de la doña. Él sabe perfectamente cómo te obligan a hacer cosas ilegales. Saúl puede ser el camino. Este Saúl me explicó que Mónica nos puso en una lista. Nomás checan que somos nosotras y ya podemos entrar. Sí. Ay, Yesenia, qué emoción que voy a poder ver a mis amigos ya. Sí. Qué lástima que el Saúl no nos pudo esperar. Pues es que dijo que tenía algo que hacer. Y pues ya batalló un chorro para sacarlos de la celda de castigo. Y pues yo espero que Mónica no siga enojada conmigo. Que no hemos vuelto a hablar desde que supo de la enfermedad de su papá. No, vas a ver que no. ¿Y don Lázaro? ¿Ya le dijeron a don Lázaro que la Mónica está aquí? No, yo estoy esperando la última palabra, la más importante, la de Mónica. Lo que ella diga, eso es lo que yo voy a hacer. Sí, pues sí. Oiga, pues la comida viene en envases transparentes. Mira más cómo la está dejando. ¿Y el agua qué? Pues que no está viendo que es transparente. Es de tamarindo. Esto no es transparente. Y lo que no se ve, se tira. Híjole. No, pues menos mal que la dignidad no se envasa, ¿verdad? Porque pues aquí te la hacen pedazos. ¿Qué te pasó en la cara, Diego? ¿Te estrellaste contra la portería otra vez? Ya déjame en paz. ¿Escucharon, muchachos? La nena quiere paz. Vamos a emparejarte los cachetes. ¿Qué está pasando? Este idiota que lo dejan jugar todo el tiempo solo por las influencias de su papá. Bueno, entonces Diego no tiene la culpa de que el coach lo meta a jugar y ustedes los deje pudriéndose en la banca. Podrás ser bueno en la delantera, pero para las matemáticas eres bien bruto. Somos 4 y tú eres 1. Uy, 4. ¿Y qué? ¿Con quién empiezo? ¿Qué? ¿Contigo? Emiliano. Ay, qué bueno que te gusta el fútbol, ¿eh? ¿Así vas a seguir jugando con el brazo roto? Me voy a quedar a esperar a Emiliano. Debe tener mucha hambre después del partidazo que tuvieron. Pero yo les mando un mensaje y nos vemos, ¿va? Bye. Bye. Isabela. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo fuiste capaz de regresarte a casa de tu tía, Anoche discutimos. Ya no quiero vivir en el hotel. Ah, entonces pesan más los lujos que ella te puede dar. ¿Eso es más importante para ti? ¿Vino contigo? Sí. Ya, pasen. Nadie nos vio. Parece que la vecindad está sola. No, sí, por eso justamente los cité aquí. Los que no están chambeando están en el hospital cuidando al papá de Mónica y pues, el resto están en el reclusorio con ella y con Margarita. Valeria, solamente falta saber si tú las vas a acompañar o no. Si vine hasta aquí fue porque Justino me insistió que debía escucharte. Pero cuidado con lo que intentas, ¿eh? No voy a intentar nada, ¿sabes? Él tiene mucha fe en ti. Dice que tú no estás de acuerdo con las injusticias de Braulio y Altagracia. Así es. Entonces, Valeria, si tú no quieres que te sigan usando para meter gente inocente en la cárcel, ¿por qué no te rebelas?
¿Por qué no tomas tú las decisiones? Tú puedes hacer lo correcto.